Bueno, y así seguimos cuando son las 9:25. Hoy estamos muy activos, ¿eh? Así que bueno, estamos con la primera entrevista del día de hoy con Carlos Cafure, el doctor Carlos Cafure, nuestro compañero y amigo de Córdoba. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Hola Willy, ¿cómo te va? Muy buenos días a vos, gracias por la invitación. Bien, bien, todo bien. Bueno, recordamos, estamos hablando con el doctor Carlos Cafure, abogado y aparte, bueno, hombre de luz y fuerza. Hola. Así te escucho, Ahí está. Guillermo. Bueno, Ahora me escucho te- bien, se te había qui- te cortado, qui- disculpa. te quiero arrancar con una pregunta Sí, de algo que yo estaba pensando, a ver qué es lo que está pasando. De repente, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de eh, varios empresarios que se estaban haciendo los distraídos con el tema de los contactos estrechos. Algunos casos se los querían hacer pasar como vacaciones, en otros casos se los querían hacer pasar como que no le tenían que recortar un poco el salario después a fin de mes. Ahora de repente los contactos estrechos no se tienen que aislar más, tienen que ir a laburar. ¿Esto es algo que el gobierno está obedeciendo a un pedido de los empresarios se está adaptando a cosas mundiales? ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo lo veo del lado que los empresarios tiraron la bronca de que había mucha gente que estaba faltando por ser contacto estrecho, que obviamente te tenés que quedar en tu casa por la duda que estés contagiado o algo por el estilo. De repente ahora hay contactos estrechos que no se van a aislar más. ¿Cómo lo ves vos de la parte legal, te estoy preguntando? sí, yo tengo la misma impresión que vos, yo tengo la misma sensación de que esto obedece más a, a una cuestión económica de público conocimiento, que pues, los sectores más acomodados del empresariado se han quejado frente a las autoridades del gobierno nacional, pero frente a la cantidad de personal que bueno ha debido aislarse, ya sea por contacto estrecho, por ser caso positivo de COVID. Y la verdad es que esto genera una profunda decepción de un gobierno que en el comienzo de la pandemia decía que la prioridad era el cuidado de la vida de las personas. Esto claramente está cambiando. Tiene la sensación de que en este momento se está poniendo en la balanza más el tema económico que el tema sanitario. Una cuestión que acá, por ejemplo, en Córdoba, nosotros venimos analizando, porque acá fue la primera provincia en avisar de que iba o informar que iban a salir con una resolución justamente de este tipo de decisiones. Y según los trascendidos, porque la resolución recién va a salir el día lunes, por lo que estamos informados, por ejemplo, tiene muchas cuestiones que obviamente son arbitrarias y hasta te diría no tienen ningún tipo de fundamento ni sustento. Por ejemplo, a ver, según los trascendidos, acá en Córdoba, por ejemplo, aquellas personas que sean en contacto estrecho, asintomáticos y que tengan el calendario de vacunación completo, tienen que ir a trabajar. Sin embargo, no pueden mantener esa misma situación para lo que son las relaciones familiares, es decir, están habilitados para ir a trabajar, pero el aislamiento tienen que mantenerlo para lo que son las relaciones sociales y familiares. Entonces acá hay algo que realmente no cierra, porque si uno está en condiciones de salud, de acuerdo a estas resoluciones, para poder ir a trabajar, no encuentro yo personalmente ningún óbice para decir, bueno, entonces para reunirme con mi familia puedo contagiar, pero para ir a trabajar no. Acá hay una clara contradicción y una arbitrariedad manifiesta. Por otro lado, sabemos que hay una reticencia enorme por parte de los sectores empresariales y de las patronales, porque ha habido incluso hasta quejas. Acá en Córdoba con este anuncio, por ejemplo, se establece que los empleadores tienen que hacer le tienen que hacer 3 test a aquellos trabajadores o aquellas trabajadoras que han sido contacto estrecho. Un primer test, el día que toman conocimiento de que son un contacto estrecho, el segundo test se hace los 3 días y el tercer test se hace los 5 días. Bueno, esto evidentemente generó también un rechazo, como te decía anteriormente, por parte de estos sectores empresarios que no quieren hacer estos test. Y la verdad es que con el grado de relajamiento que viene teniendo la sociedad en general, porque creo que todos tenemos un cansancio ya desde el inicio de esta pandemia que se ha hecho bastante extensa, también hay que decir que ha habido un relajamiento por parte de las autoridades estatales, ¿cierto? Porque no se han mantenido los controles justamente para prevenir esto, o sea, más allá de que sabemos que la variante que en este momento está azotando la Argentina, que es Omicron, es altamente contagiosa. Sin embargo, se observa un claro relajamiento por parte de los estados, de tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, en lo que es materia de prevención. Y si no, veamos lo que sucede, por ejemplo, en los centros turísticos. Miremos lo que es la costa de Mar del Plata,
Pinamar, Villa Gesell, veamos los balnearios de Córdoba, veamos todas las zonas turísticas en donde aparentemente para el Estado no hay pandemia. ¿Por qué? Porque no se respetan las distancias, porque nadie usa barbijo, porque prácticamente están todos aglomerados, hay after, en donde realmente ahí sí se dan contagios masivos, y sin embargo no hay ningún tipo de intervención estatal. Pero por otro lado, se pretende que aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que son contacto estrecho, que si bien pueden ser asintomáticos y pueden tener el calendario de vacunación, la verdad que primero nos cuesta creer que se vaya a controlar realmente fehacientemente y que se hagan todos estos controles de todos estos testeos en primer lugar. Segundo, la verdad es que nos da la sensación de que nadie se va a querer hacer cargo de estos estudios. Entonces, ¿qué tipo de control van a tener a aquellos trabajadores asintomáticos o a aquellas trabajadoras asintomáticas que son convocados a trabajar en estas condiciones? ¿Y qué seguridad van a tener aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que sí están yendo a trabajar, que no están enfermos, que no son contactos estrechos y que se pueden terminar contagiando? Entonces, acá la pregunta es, ¿esto va a terminar siendo una solución o esto puede llegar a terminar agravando el problema? Porque recordemos que si se generan nuevos contagios dentro del ámbito laboral, ya vamos a hablar de personas que son positivas de COVID y ahí el número de aislamiento va a aumentar, no va a decrecer. Ahí diste... Y algo neurálgico, sí. Willy. Sí. Ninguna de estas resoluciones, por lo menos nosotros no tenemos ningún tipo de información, tienen respaldo científico de ninguna característica. Por eso entendemos que obedece más a cuestiones económicas que a cuestiones sanitarias. Y consideramos de que puede llegar a ser peor implementar esto que seguir manteniendo las reglamentaciones que se venían teniendo hasta la actualidad. Creo que hay que volver a trabajar fuertemente en el tema de la prevención a nivel estatal. Te voy a dar un caso muy particular. Yo me hago controles de rutina como se hace cualquiera de nosotros todos los años. Yo he ido a un nosocomio acá en la ciudad de Córdoba a hacerme unos estudios a comienzos del mes de enero. Cuando yo ingresaba te tomo la temperatura, te ponía el alcohol en gel y recién vos podías acceder para ir a la parte o al sector donde vos tenías que ir derivado para hacerte el estudio correspondiente. Sin embargo, hace días atrás he vuelto para hacerme otro de los chequeos que tengo que realizarme, y sin embargo en el ingreso directamente nadie te toma temperatura, nadie te pone alcohol en gel, y yo me pregunto qué tipo de control también existe en ese tipo de ámbitos, que es un ámbito privado, en donde pueden entrar tantas personas que están enfermas como personas que están sanas. Ahora, Carlos, el relajamiento se está viendo en general y creo que esto obedece al crecimiento de casos que estamos viviendo en todo el país, ¿cierto? Tal cual, Carlos. Bueno, ahora recién diste en el clavo en algo que yo vengo pensando. Aparte, no es que lo vengo pensando yo, lo piensa todo el mundo. ¿Por qué no se obliga a la prestadora o a la patronal a hacer testeo? Porque, escúchame, desde que arrancó la pandemia estamos con el tema de que faltaban testeos. Ahora se está testeando, pero si a vos ponele lo que dicen que el virus puede activar dentro de los 10 días, vos con contacto estrecho, 3, 4 días no tenés síntomas, bueno, ahora te mandan de vuelta a trabajar. ¿No es mejor que obliguen a la patronal o la prestadora directamente haga esos testeos, que invierta y bueno, que la ponga, ¿no? Que la ponga y haga los testeos para quedarse tranquilo. Uno en su casa también y poder laburar, porque si no queda como que están haciendo todo esto porque el trabajador se estaba haciendo el idiota y no estaba yendo a laburar, se estaba haciendo el contacto de ¿viste? Porque siempre la ligan los trabajadores que supuestamente dicen que hay mucha gente que no iba a laburar, pero no iba a laburar porque es algo que nos instalaron ya desde hace 2 años el tema del virus, que si sos contacto estrecho vos podés contagiar a tu viejo, a tu abuela. Entonces uno prefiere quedarse en la casa y esperar esos días. Vos, de la parte legal, recién vos diste en el clavo y me dijiste, no están obligando a los trabajadores, no están obligando a la patronal o a la prestadora municipal, porque también hay municipales sindicatos municipales o directamente municipios que también obligan a ir a laburar, por más que sean contacto estrecho. De la parte legal, estamos hablando con Carlos Cafuri, abogado de Córdoba, de la provincia de Córdoba, un gran compañero que siempre está al aire con nosotros. De la parte legal, ¿vos cómo lo analizás si te cae un cliente y te dice, che, mirá, fui contacto estrecho, tengo miedo en mi casa que lo contagiara a mi vieja, que es grande, y me quieren hacer ir a laburar igual? ¿Vos cómo lo ves de tu lado, no? No, por supuesto, yo te digo, a mí me gustaría poder ver todas estas resoluciones detalladamente para poder analizar. Acá en Córdoba, por ejemplo, hay varios gremios que me han contactado, que me han pedido justamente analizar estas resoluciones, tanto gremios que están encuadrados dentro de lo que se haría en el ámbito nacional, como algunos gremios privados de Córdoba, que la verdad es que están muy preocupados
preocupados frente a este tipo de situación porque justamente son muchísimos los reclamos que están teniendo por parte de las afiliadas y los afiliados. Entonces, acá hay varias cuestiones. Primero, la ley de contrato de trabajo establece el deber de seguridad de todos los empleadores. Acá hablamos de empleadores tanto al Estado nacional, provincial como municipal y así también a los empleadores del sector privado. Entonces, acá lo que primero hay que garantizarle al trabajador, a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, es el deber de seguridad, y en eso está incluido también el tema de la salubridad. Creo que es importantísimo también el trabajo que tienen que empezar a llevar adelante las comisiones de higiene y seguridad de todas las organizaciones sindicales frente a este tipo de medidas. La secretaria gremial tiene que también estar presente, y a mí me gustaría, como te decía anteriormente, tener todas estas resoluciones para poder en mano estudiarlas, analizar y ver cuáles son los puntos que se pueden objetar o cuestionar. Claramente de lo que ha trascendido hay varios, pero seguramente pueden llegar a haber más. Sumale que la RT, creo que hace la semana pasada que Pablo Moyano le contestó, que dijo que siempre están especulando, la RT como que ya se está lavando las manos con el tema del COVID. No, en ese sentido habrá casos, algunos casos, no son todos los casos, pero pueden darse algunos de ellos. Lo que sí creo que acá hay que destacar varias cuestiones. Ayer me planteaba un periodista aquí en Córdoba de que había un reconocido infectólogo que sale permanentemente en todos los medios de comunicación diciendo de que los trabajadores y las trabajadoras que son contacto estrecho en su gran mayoría, o que había muchos trabajadores, muchas trabajadoras en general que decían que eran contacto estrecho para no ir a trabajar. Realmente me parece una vergüenza, porque creo que para hacer una declaración de ese tipo tiene que tener elementos de prueba para respaldarlo, si no claramente estamos frente a una injuria que puede sentir cualquier trabajador y cualquier trabajadora frente a este tipo de declaraciones que tan livianamente se hacen al aire. De todas maneras, hay muchas declaraciones de muchos infectólogos, también podríamos decir, y muchas aseveraciones que se dieron desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy que no se cumplieron, ellos no les hartaron. Entonces, hay temas que sí son para cuestionar, pero en una situación de pandemia, en una situación social y económica como la que tiene la República Argentina, en donde no sobre el trabajo, realmente es una vergüenza que haya un profesional o un infectólogo que sale en todos los medios de comunicación a decir tan divinamente que hay trabajadoras o trabajadores que inventan que son contactos estrechos para no pretender ir a trabajar. La gente en la Argentina necesita el trabajo y la gente en la Argentina valora el trabajo. Lo que a mí sí me gustaría es que, como decía Juan anteriormente, el Estado nacional, provincial y municipal y los empleadores se hagan cargo de todas las medidas de seguridad que pueden incluir los testeos o los hisopados para garantizar que en el ámbito del trabajo no haya ningún tipo de contagios masivos. Esto a materia de prevención. Si vos me preguntas a título personal, yo creo que debería seguir manteniéndose la misma política que se venía teniendo con relación a las personas que son positivas y las personas que son contacto estrecho, que tienen que seguir manteniendo el aislamiento. Porque recordemos que hay casos de personas que incluso con tercer dosis de refuerzo se han contagiado de COVID y han contagiado a otras personas. Yo ayer veía el caso, por ejemplo, del presidente de México, que ha recibido su tercer dosis de refuerzo contra el coronavirus y sin embargo el año pasado se contagió 2 veces el coronavirus. Entonces tampoco tenemos con la cobertura de la vacuna una protección al 100%. Uno también se puede enfermar y uno también puede contagiar, al igual que quien no está vacunado. Entonces creo que acá hay que empezar a tomar medidas realmente más serias, cuidar la vida de los trabajadores, como se dijo, de acuerdo por el presidente de la Nación en el inicio de esta pandemia, y no ceder a las presiones empresariales para exponer a que haya mayores casos de contagios y mayor cantidad de número de personas que incluso puedan llegar a fallecer a causa de esta enfermedad, ¿cierto? Bueno, Carlos, te agradezco mucho esta salida al aire, como siempre. Te voy a estar llamando de vuelta la semana que viene para que me des un pantallazo y una mirada tuya de los temas de la Gestapo, que es tema que está a la orden del día en esta semana. Pero bueno, te dejo tranqui, que te quería consultar esto del tema que aparte me preocupaba, porque aparte nos han consultado varios, ¿viste? Ahí están escribiendo en el Facebook, mirá, ahí están escribiendo en el Facebook, ponen, en los laburos, hasta con las 3 dosis no hay aislamiento y siguen creciendo los casos. Por supuesto, por supuesto. A mí sí lo que me llama la atención, en el caso de Córdoba, por ejemplo, es que a mí me han consultado muchísimos trabajadores me están llamando incluso hasta el día de hoy,
justamente preocupados por frente a este tipo de situaciones, en donde las propias organizaciones sindicales nucleares de la CGT Regional en Córdoba han acompañado este tipo de decisión. Entonces, la verdad que hay sectores sindicales que realmente resultan muy contradictorios en relación a lo que hacen con lo que sus afiliados necesitan. A mí me gustaría saber si los afiliados de los gremios que apoyan este tipo de resoluciones están de acuerdo con lo que firman sus secretarios generales o con lo que apoyan sus secretarios generales. Esto yo no lo he visto en el caso de otros sindicatos que obviamente representan más los intereses de sus afiliados que los intereses políticos. Esto es claramente evidente, pero me parece, la verdad, bastante lamentable, ¿no? Porque uno busca siempre tener o aspira a que haya un cambio de generación en lo que es el movimiento obrero, un cambio de políticas, en donde haya un movimiento obrero que tenga relaciones institucionales con la política, pero que defienda más los intereses de sus representados. Y la verdad que estas situaciones, estas acciones que uno ve por ahí en algunas centrales obreras provinciales, deja bastante que desear. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la salida al aire. Te vamos a estar llamando de vuelta la semana que viene. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, así pasó Carlos Cafuri, abogado, hombre de Córdoba, que siempre lo estamos consultando, sobre este tema, ¿no?, que nos preocupaba. Y aparte que nos están consultando a la página o nos mandan por privado, ¿qué pasa con el tema de los aislamientos, ¿no? Como decía él, si una persona, un infectólogo, sale a decir que los trabajadores estaban haciendo lo distraídos y se decían que tenían contacto estrecho para no ir a trabajar, la verdad que es una falta de respeto para los trabajadores y algo que no hay que dejar pasar por alto.